Bueno, entonces miren, por ejemplo, si yo tengo en el escalímetro, hablemos un poquito de las escalas antes de empezar. ¿Alguien me puede decir qué escalas encontramos en el escalímetro? Por ejemplo. 1.20, 1.20, muy bien. 1.100, 50, 1.25, 1.25. 95, ¿Qué más? 1.50, 175, 1.75, Ajá. ¿Qué más? 100, 1.100. 1.125, 1.125. Bueno, estas son las escalas, ¿no? Normales que tiene el escalímetro. Entonces, muchachos, miren, cuando ustedes necesiten trabajar otras escalas, hay unas que se llaman escalas topográficas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no escala 1.20, sino escala 1.200, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vámonos acá a la escala 1.200. O también les puedo decir escala 1.2000. Miren que este 20 se puede transformar en varias escalas. ¿Sí? Puede ser escala 1.2000, puede ser escala 1.20000 también, dependiendo de lo que uno necesite, ¿no? Lo mismo aquí. En la 25, ¿cómo sería entonces? ¿Escala qué? A ver, ¿quién me dice? la 150, No, 150. no. Miren que aquí lo que yo hice fue que a esta 20 le fui aumentando ceros. Entonces, si yo le aumento a la 25 un cero, ¿cómo sería? ¿Escala 1 qué? 250. Eso, 250. Podemos también tener... Bueno, aquí es como si fuera 1, 2000 y 1, 20000. Ya vamos a mirar este entonces, ¿sí? Entonces, si tengo la 1.50, ¿qué otra escala puedo construir yo? Con mi escalímetro. ¿Ah? No, 2500. 2500, muy bien. Y 1, por ejemplo, 25000. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas. Hagámosle pues para que podamos entender el ejercicio. Entonces 1, ¿aquí qué sería? ¿Escala 1 qué? 1.500, 1.500, muy bien, porque estas son todas las escalas que ustedes en el transcurso de la carrera van a ir utilizando, ¿no? Aquí sería escala 1 qué? Bueno, 1.5000. 1.5000, Ajá. Y escala 1, 1.50000, por ejemplo. Aquí pongámosla así. Lo mismo con la 750, entonces con la 75, perdón, tendríamos la 1, 750, la 1, 7500 y la 1, 75000. Ay, que estas escalas pues no son muy utilizadas, ¿no? La de 75000, pero en topografía o en cuando hacen trazados viales pues sí utilizan esas escalas. Bueno, pasemos a la otra que necesitamos hacer nosotros aquí. Es la 1.100. Ya tenemos la 1.100, entonces ¿qué escala seguiría aquí? 1000. 1.1000. Ajá, ¿qué otra? 1.10000. 10.000. Y la última sería la 1.100.000. Listo. Y lo mismo con la 125, ¿no? Entonces tenemos la 1, 100.000. ¿Esta cómo sería? A ver, ¿cómo sería aquí? 1.250. 1250, ajá. Y la 1, 1.12500. 12500, ajá. Y la escala 1, ¿qué? 1.100. Bueno, me perdí. 125.000. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces miren lo que va a pasar. Estas escalas de aquí, digamos las que voy a poner aquí en rojo, estas son las escalas normales, digamos las que trae el escalímetro. Pero ustedes a veces necesitan dibujar proyectos muy grandes y con esta escala pues no les sirve. Entonces tienen que transformar estos valores a otra escala mayor. Por ejemplo, 1.500, bueno. Estas son como las más utilizadas en los proyectos de arquitectura, ¿no? Los proyectos urbanos. Por ejemplo, entonces, si yo voy a dibujarles aquí como si tuviera una escala. Si esto fuera un escalímetro, entonces todas las escalas arrancan de cero, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo mi escala aquí y arranca aquí en cero,
Digamos que aquí es... A ver, ¿cuánto equivale cada unidad en una escala? Según lo que hemos visto, muchachos. ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? Es Un metro, profe. a 1 metro, muy bien. En cualquier escala, ¿no? Entonces aquí tenemos 0 metros. Digamos que aquí voy a tener... bueno, hagámoslo acá aparte. Aquí voy a tener 1 metro. 2 metros. Como les digo, en cualquier escala encontramos estos valores. 3 metros y, bueno, de aquí en adelante lo que les alcance. 4 metros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Miren, si yo les digo, por ejemplo, que tienen que hacer un dibujo en escala 1,750. Sí, como dice el parcial, ¿no? Dice que tienen que utilizar la escala 1,250, ¿no? Es que aparece en la primera. El primer ejercicio está a escala 1,250, que es esta. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1 no va a valer 1 metro, sino que va a valer ¿cuánto? A ver, alguien me dice. ¿Cuánto cree que valdría este 1? ¿No? Bueno, este 1 se va a convertir en 10 metros. Por eso es que ahí en el ejercicio dice que hay una recta AB que mide 9,70. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cada vez que yo cambio una escala, yo le voy a aumentar este 0 que está aquí. Digamos que yo voy a coger esto aquí, miren. ¿Sí ven? Está la 1,250 con el cerito acá al lado. O sea que es como si yo aquí imaginariamente le aumentara un 0. ¿Sí? Entonces aquí hay 10 metros, aquí habrían 20, 30, 40 metros. Si fuera en escala 1, 7500. Estos 10 metros ya no serían 10 metros, sino 100 metros. Acá serían 200 metros. ¿Sí me entienden? Es aumentar un cero imaginario. ¿Sí, muchachos? O sea que si tienen que trabajar en escala 1,7750, este 1 pues ya no va a ser un metro, sino que este 1 se va a volver 10 metros. ¿Sí? O sea que si yo les digo, aquí ¿cuántos metros habría? En escala 1,250. ¿Cuántos metros habrían ahí? 40. 40 metros, muy bien. Sí, esto sería 40 metros. Lo mismo aquí, ¿no? Si le hacemos aquí, habrían 30 metros. Aquí en este caso serían 30 metros. Y aquí tendríamos 20 metros. ¿Sí entienden por qué, muchachos? Sí, señora. Bueno, lo mismo, entonces, si fuera, como les digo, si fuera escala 1,2500, entonces sería, miren que este metro se va a volver 100 metros, y quiere decir que, bueno, hagámosle aquí una cosita. Recuerdan que en la escala hay 10, esto se contaba 10 centímetros, ¿no? Digamos, si yo tengo 1 metro, aquí tengo 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro. ¿Sí? O sea que aquí hay día 10 centímetros. Si estamos hablando de 10 metros, ¿cuánto valdría cada una de estas rayitas de aquí? 1 metro. 1 metro. Entonces ustedes ya no van a contar esta distancia de aquí a aquí como metro, como 1 metro, sino como 10 metros, y cada una de estas pequeñitas equivalen a 10 metros, ¿no? Acuérdense que es en escala 1, hagámoslo aquí, en escala 1, 250. Tengámoslo acá, en escala 1, 250. O sea, aquí. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto habría aquí, por ejemplo? ¿Qué distancia habría aquí en escala 1, 250? ¿A cuánto equivale eso? 7 metros. 70 metros, profe. 70 o 7 metros, a ver. 7 metros. 7. Bueno, 7. ¿Quién dice que 70? Ah, no, 7. 7. Sí, porque los 70 estarían por acá, ¿no? Miren, ¿se acuerdan? Vamos en 40, 50, 60, 70. Aquí habrían 7 metros. Y por ejemplo, si yo cuento aquí 10, aquí hay 1, 2, 3, 5, bueno, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo les digo en la misma escala
por ejemplo, aquí, en este punto, ¿cuántos metros habrían aquí? 15. Bueno, a ver. Entonces contamos, ¿no? Contamos, hasta aquí hay 10 metros. 11, 12, 13, 14, 15, 16 metros habrían aquí, ¿sí? Y si fuera en escala 1.25, ¿cuánto habría aquí? ¿Cuál sería la 1 metro y 60 centímetros. 1,60 m, muy bien. Y en escala 1.10 serían 16 metros. Bueno, yo creo que no hay pierde, ¿cierto? ¿No, muchachos? Creo que no. Profe, ¿qué tal? ¿Puede volver a explicar el pedacito? ¿El de aquí? A ver, devolvámonos ahí. Sí, diga. Bueno, yo les dije que... A ver, borremos esto. Bueno, ahora hagámosle una borradita aquí. Vamos a coger otra escala, por ejemplo, ¿sí? Igual todas las escalas se pueden. Hagámosla, por ejemplo, en escala 1.500. Bueno, en 1.50 empecemos. En 1.50, ¿cuánto habría aquí, por ejemplo? En este punto rojo. En 1.50. ¿Qué distancias habrían ahí? Ay, la borré esta. Bueno. ¿Cuánto habría ahí? Acuérdense que aquí hay 1 metro, ¿no? Entonces hay 1 metro, ¿qué? 1 metro 30. 1,30 m, ajá, muy bien, en escala 1.50, ¿no? 1.30, miren lo que pasó aquí. Pero si yo les digo que cuánto hay de aquí a aquí en escala 1.10, ¿cuánto habría? ¿Cuánto, muchachos? En escala 1.10, perdón. En escala 1.500, ay, qué pena. En escala 1.500, ¿cuánto habría aquí en este mismo punto? 13 metros. 13 metros, muy bien. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? ¿Entienden por qué? Entonces, hasta aquí habrían 13.00. 13.00. O sea que se va corriendo los puntos, ¿no? Los decimales. Perdón. Y si yo les digo en escala 1.100, ¿cuánto valdría esto? Pongámoslo aquí. En escala 1.100, ¿cuánto habría? Aquí. En este puntico en escala 1.100, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? A ver. 130 metros. 130 metros, muy bien. Porque acuérdense en que aquí, ¿no? 130.00. 130 metros. Esto, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer un lote de taller más pequeño, pues uno puede utilizar estas escalas, 1.100, 1.1000, por ejemplo. Miren una cosa. Ay, no, ¿qué fue que dije? Bueno, aquí estamos a 1 metro, 10 metros, 100 metros, en cualquier escala, ¿no? Aquí estábamos, era en la 1.500. Ajá, entonces aquí serían 130 metros en escala 1.500. ¿Sí le entienden, muchachos? Ustedes venían trabajando normal esto con metros, ¿no? 1 metro, 2, 3, 4 metros. Simplemente es aumentar un cerito imaginariamente. En el ejercicio del parcial dice... a ver, vamos a ver, dice aquí, voy a tomarle una foto a esto, que vamos a control C y voy aquí. Bueno, voy a poner aquí una hojita en blanco. Bueno, dice bueno, dice que vamos a utilizar la escala 1:250 y miren que BC mide 9.70. Hagamos aquí el ejercicio. Digamos que BC medio así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, que BC, el segmento BC,
Mide 9,70 muchachos. En escala 1, 250. O sea que en 1,25 digamos, voy a hacer de cuenta que voy a tomar mi escala 1,25. Digamos que mi escala 1,25 sería, voy a ponerla aquí, como si yo cogiera mi escala de aquí a aquí, digamos. Miren, digamos que aquí arranca en 0, ¿sí? Aquí está en 0. Y acá está el 1, o sea, el metro. En escala 1,25. ¿Sí? Aquí hay un metro. Pero como es en escala 1, 250, o sea, esta que está aquí, pues es simplemente coger y medir este 1, ya no sería un metro, sino que cuánto valdría ese metro, muchachos. En escala 1, 250. ¿Cuánto equivale este metro? 10 metros. Exacto, entonces esto ya no sería un metro, sino que serían 10 metros. Y el ejercicio dice que, miren que dice que BC mide 9,70 metros. O sea que más o menos, si yo divido esto aquí, pues sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, digamos, pues que fuera así, y 100, ¿no? Y 10 metros. Entonces, si es 9,70, pues yo voy contando, miren. Hasta aquí habría 90. 9,70 tendría que venir un poquito más acá, ¿no? Para completar los 70. Aquí yo ya tendría mi recta con el valor que se está pidiendo. Entonces, digamos que mi recta sería 9, 9,50, 9,60, 9,70. Más o menos ahí. Sería la longitud de la recta. Ay, carambas. ¿Sí entienden? Muchachos. Sí, señora. Bueno, entonces lo mismo. Si necesitan sacar 32,50 metros, pues serían más o menos aquí, ¿no? 30, 31, 32 y la mitad de cada 10 centímetros, ¿sí? Entonces los 32, por ejemplo, serían, a ver, digamos, aquí habrían 30. A ver, aquí habría 31, 32, 33, 34, bueno, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, ¿sí? Entonces nos dice que hay que marcar 32,50. Entonces ya vamos en 30, ¿no? Hasta aquí estamos en 30. Entonces cuenta, mire, 31, 32, aquí hay 33. ¿Dónde sería el 32,5 entonces? Si aquí hay En 30. la mitad de los 103. Exactamente. Entonces en esta mitad de aquí serían los, entonces 31, 32, 33, ¿qué fue que dijimos? Ay, qué pena. 32,50. Entonces 30, 31, 32 y aquí sería, ¿no? Pero pongámoslo en otro color, a ver, sería aquí. 31, 32, 50. Esta sería la longitud. Sí, entonces es lo mismo, es simplemente aumentar un cero imaginario. Ustedes se lo imaginan en el cerebro y simplemente le aumentan un cerito a estos valores. Lo mismo en el otro ejercicio, dice que la escala es 1,1000. Aquí les puse dos opciones, el que quiera hacerlo en 1,1000 o en 1,750. Lo que pasa es que a veces hay unas escalas 1,750 que son, o sea, no vienen bien divididas, sino que ellas vienen cada 2,50. Entonces, por ejemplo, aquí hay un metro, aquí está 0 y aquí hay 2 metros. Y estas escalas vienen divididas así. Entonces estas no son como tan buenas para uno medir. Vienen aquí, ¿no? Viene aquí 2,5. Ay, ¿cómo es que vienen 1,5? Mejor dicho, vienen divididas como cada medio, ¿sí? Entonces no son muy fáciles de manejar, porque aquí, por ejemplo, dice 0,5. Acá sería 1,5. Y acá está 2,5. Entonces no les permite tomar más medidas, pero hay otras que sí vienen bien definiditas cada 10 centímetros. Entonces el que quiera lo hace en 7,50, el que quiera le quede más fácil en 1,1000. En 1,1000 es lo mismo, miren. Nosotros tenemos por ejemplo, saquemos 90,65. En 1,1000 voy a borrar aquí.
Ah, bueno, dejémoslo ahí entonces. Tenemos la escala 1.000 que sería, borremos esto. En 1.000 que está aquí, la 1.100 es la que ustedes tienen, ¿no? En el escalímetro, ¿cierto? Y en 1.100, aquí ¿cuánto hay en 1.100? En este puntico. ¿Cuánto equivale esto en 1.100, muchachos? 1 metro. Aquí hay 1 metro, muy bien. Y si les digo en 1.000, ¿cuántos metros habrían? 10 metros. 10 metros, lo mismo, miren, ¿sí ven? No varía en nada, serían los mismos 10 metros. O sea que esta unos 100 o 1,75 sería igual. Aquí habrían 10 metros en cualquiera de las dos escalas. O en cualquiera de las escalas, mejor dicho, ¿sí? Este 1 equivale son a 10, a 20, a 30, a 40, bueno, y así sucesivamente. Listo, entonces, bueno, este es el ejercicio. Aquí hay otro punto que dice, la recta AB mide 180 grados y AB se inicia en la parte inferior de la hoja. Listo, entonces explico esto, ¿qué pasa? Si ustedes tienen la hoja aquí, la plancha, digamos que esta es la plancha en el formato que estamos trabajando, y dice que la AB la van a trabajar desde la parte inferior, es decir que AB va a arrancar aquí abajo, ¿sí? ¿Cómo decimos que una recta mide 180 grados, muchachos? ¿Cómo es una recta de 180? ¿Cómo sería? A ver, si yo tengo aquí mi plano, ¿cuántos grados hay aquí? En este punto. ¿Aquí cuántos grados hay? 90. 90. ¿Y acá? 90, ¿cierto? O sea que 90 más 90 es ¿qué? 180. Entonces quiere decir que la recta, ¿cómo va ahí? Horizontal, plana, ajá. Si yo les hubiera puesto la recta, digamos, así, en otra dirección, pues no tendría 180 también, ¿no? Pero en este caso la deben tomar horizontal. Entonces en ese ejercicio, la recta AB va a iniciar aquí, en la parte inferior, como dice el enunciado. Este es un segmento de la recta AB. Aquí ya ustedes deben desarrollar el ejercicio, muchachos, miren, deben. Dice AB, no sabemos cuánto mide AB, pero sabemos que mide 180 grados. Y que BC, el ángulo, miren que tienen que buscar ángulos internos. Ángulos internos es esto. Bueno, pasemos un momentico, qué pena, antes de los ángulos. ¿Recuerdan el último ejercicio que hicieron ustedes que era, bueno, era una cosa como así, ¿cierto? Bueno, más o menos digamos que era algo así. A esto le llamamos una poligonal abierta, ¿sí? Que yo les expliqué que con estas poligonales nosotros podíamos trazar, por ejemplo, si fuera el curso de un río o de una carretera a través de una poligonal, ¿sí? Abierta. ¿Ustedes qué entienden por poligonal cerrada? ¿Cuál sería? Que inicia en el mismo punto y termina en el mismo punto. Muy bien, entonces la poligonal cerrada es eso. O sea, si yo arranco aquí en este punto, digamos, yo debo terminar necesariamente en el mismo punto. Está totalmente cerrada. Esta poligonal, ¿en qué la pueden ustedes utilizar, muchachos? Digamos, en cuanto a taller. ¿Qué hacen con una poligonal cerrada? En un lote. El lote, muy bien, ¿sí? Este sería el lote de taller. Entonces vamos a hacer de cuenta que estos dos polígonos, esto se llama poligonal, ¿no? Un polígono. ¿Un polígono por qué? A ver, ¿quién me dice que es un polígono? Porque todas las líneas están unidas. Están unidas, muy bien. Y esto se llama también, es un polígono irregular. ¿Por qué me dicen? ¿Alguien me dice por qué es irregular? Porque tiene los ángulos distintos Muy bien, los ángulos y qué más. y las distancias de las... Esos lados. Y los lados. Ah, la profe. Ajá, ángulos y lados son diferentes. ¿Y cuáles son los polígonos regulares? A ver, si saben. Que todos sus lados son iguales. Ajá, y sus ángulos. ¿Y quién me dice algún polígono regular? ¿Cómo qué?
A ver, yo lo dibujo aquí. Dígame en un polígono regular. Cuadrado, no puede ser. Un cuadrado. Muy bien. ¿Un qué? Un triángulo. Un triángulo. Pentágono. Un hexágono, ¿fue que dijera? Pentágono, profe. Un pentágono, bueno, cualquier figura geométrica, ¿no? Entonces, miren, en la próxima clase, si Dios quiere, ya empezamos a construir polígonos regulares. O sea que hoy terminamos con polígonos irregulares, miren, estos son los regulares. Pero con aplicaciones geométricas, y esto se va a hacer también lo que yo les dije algún día que tenían que aplicarlo a taller, ¿no? Si alguno va a trabajar una forma de taller, digamos, utilizando la geometría, ustedes con lo que van a aprender a hacer, digamos, cuando aprendan a construir polígonos regulares, pues van a poder también aplicarlo a su proyecto de taller, ¿no? Porque van a aprender una geometría muy clara, digamos, para la construcción de estos polígonos. Bueno, suponiendo que aquí tengo mis figuras de todos los lados y ángulos iguales, ¿no? Entonces miren la diferencia. Aquí yo tengo ángulos diferentes, ¿sí? Miren, acá está más abierto, acá tengo una punta, bueno. Y estos sí, sus ángulos son todos 4 iguales y los lados también van a ser iguales. En el parcial dice que van a construir un polígono irregular como este. Y se les dan unas medidas que son los ángulos internos. Mire, aquí dice ángulos internos. ¿Se acuerdan que acá trabajábamos cóncavo y convexo, no? Acá son ángulos internos, o sea que todas esas medidas que yo les he dado ahí son los ángulos dentro del polígono, no son los ángulos de afuera. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan claro. Bueno, el ejercicio entonces, me vuelvo aquí al que estaba, ¿cuál era? Me perdió. ¿Dónde está? Ah, acá. Estaba dibujando la recta AB. Ya a partir del B, otro dato que yo les puse aquí fue que, bueno, aquí no se ve, que todas las letras deben ir consecutivas. ¿Qué entienden por consecutivo, muchachos? ¿Qué es consecutivo? ¿En orden? En orden, o sea que si yo arranco aquí en AB, ¿qué seguiría de AB? BC. BC, y después de BC, por ejemplo, que fuera el C aquí, ¿qué seguiría? CD. CD, digamos de DE, EF, por ejemplo, si yo les diera todos los datos, y F, si nomás les doy hasta F, pues aquí se cerraría, ¿no? Y digamos, bueno, digamos que IFG. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo ya tengo hallados todos mis puntos y mis ángulos, hagan de cuenta que es una poligonal abierta, sino que al final se cierra. Mis ángulos internos, digamos, tengo AB, BC, C con D, DE, EF, FG y G con A. ¿Sí? Cuando me cierra esto exactamente, yo ya puedo tener la distancia que me está pidiendo aquí, que están como en incógnitas. Entonces yo ya tendría la distancia de AB, la distancia de AB que está en incógnita, la tendría, y digamos la de GA, porque es lo que me cierra. ¿Sí? Entonces, con este método, pues yo puedo también hallar esas longitudes. Cuando ya terminen su poligonal, yo les puse ahí que ustedes debían colocar acá la construcción de los ángulos. Quiere decir esto, miren, si por ejemplo tenemos aquí estos dos ángulos, digamos que es un ángulo de 120 grados, por ejemplo. Les estoy pidiendo un ángulo de 120. ¿Cómo sacaron este ángulo de 120? ¿Sí? Digamos que este es el ángulo que se les pide. Entonces yo les puse ahí en el ejercicio, debe aparecer trazados los ángulos que utilizaron. Entonces digamos que se utilizó un ángulo de 60, por ejemplo, y aquí utilizamos otro de 60. Entonces van 6 y 6, 120. Digamos que acá tenemos otro, que acá yo les puse un ángulo de, digamos, de 90, por ejemplo. Entonces, este ángulo de 90, tendríamos que poner aquí los 45 que utilicé, dividido aquí, y acá los otros 45 que me dan los 90 grados. Entonces aquí tengo mi ángulo. Y así sucesivamente con todos los lados. Deben aparecer todas las construcciones de los ángulos, ¿sí? Se han utilizado 2 o 3, pero debe aparecer todo esto, ¿sí? ¿Cómo los hallaron? Esto sería, muchachos. Y en el último, en el polígono 2, que les digo que lo pueden hacer atrás de la hoja, es lo mismo. Miren,
Tenemos la recta AB también que está a 180 grados. Y ahí a partir de AB pues tienen que empezar a hallar ABC, que es el ángulo, ¿no? O sea, el ángulo ABC, acuérdense en que es, son 3 rectas, ¿no? O sea que si yo tengo, ay, esto se tuerce. Si yo tengo, bueno, si yo tengo aquí, por ejemplo, ay no, espérenme un momentico. Esto se me sale torcida acá, bueno. Qué pena, aquí me toca hacerla así porque no. Digamos que tengo aquí lo que ustedes ya trabajaron, ¿no? Si yo tengo el ángulo A, ya tengo la distancia de AB, pues yo ya podría hallar mi punto. Ay, ocultar. Aquí yo ya podría hallar mi punto C, que sería acá arriba. Entonces, miren, por ejemplo, ya tengo mi ángulo ABC. ABC es de 75 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que este ángulo ABC es de 75 y deben construir o deben ubicar los ángulos que utilizaron, los dos ángulos que utilizaron para que me diera 75 grados. ¿Sí, muchachos? Es lo mismo que hicieron en la clase anterior, sino que es consecutivo, o sea que después de BC pues ya pasaría al siguiente, que sería el D, por ejemplo. Y lo mismo, ¿sí? Aquí no hay nada nuevo ni nada raro. Sino que hay que ponerles un poquito de atención como en la construcción de la figura, ¿no? Es un polígono cerrado, o sea, los dos polígonos son cerrados. No van a ser poligonales abiertas. ¿Tienen preguntas? Profe, entonces en el polígono 1, la primera recta es libre la medida o algo así. Pues mientras le cierra, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer una recta, ponemos una hojita nueva, una recta libre, sí, o sea, libre, mientras le cierra, ¿no? Ustedes le pueden poner AB y desarrollan el ejercicio, ¿sí? Cuando ya les cierre, ya les da la longitud real de esta recta. El otro ejercicio dice que lo deben empezar arriba, ¿no? Miren que es diferente, ¿no? En este polígono, en el polígono 1 empezamos en AB, acá abajo, pero en el polígono 2 van a empezar AB arriba de la hoja. ¿Sí me entienden, no? O sea, esta sería una hoja y esta sería la otra hoja. ¿Sí, muchachos? Porque aquí dice, miren, aquí en el enunciado dice que AB se inicia en la parte inferior de la hoja. ¿Sí? O sea, en la parte... Espérenme, yo agrego a alguien. Y están llegando varios. Ay, ¿dónde era que estaba yo aquí? ¿Sí? Aquí dice clarito, ¿no? Entonces, AB se inicia en la parte de abajo de la hoja y AB se inicia en la parte superior de la hoja. ¿Sí, muchachos? ¿Entendieron? Entonces, AB en la parte inferior, en el polígono 1. Y acá estaríamos con el otro polígono que sería el 2. Aquí es como si tuviera yo la hoja, ¿no? Dibujémosla aquí, a ver. Voy a hacerla aquí en azul, entonces esta sería la hoja de ustedes, el papel que están trabajando. Digamos que es esta, este sería el 1. Y aquí tendríamos el otro papel que lo voy a poner el verde, acá digamos. Profe, ¿hasta qué hora tendríamos para subirlo a la plataforma? Este tendríamos pongámoslo hasta las 6 de la tarde, les doy tiempo, ¿sí? Espérenme, yo reviso hasta qué hora les puse aquí denme un minutico aquí en la plataforma de... Profe, hasta las 6. Espérame, yo reviso aquí un segundito. Mira, aquí dice 8, hoy es 8, ¿no? 8 Es que de nosotros tenemos clase a las 4. Pues. a las 4, pero igual ahorita... Ah, a las 4 tienen una. 1, 2, 3, 4. A ver, miremoslo aquí. Igual ahorita ya terminamos y se ponen a trabajar, muchachos. Miren, aquí yo les di fecha, hora. Ay, no, hora no, fecha. A ver, miremos hasta qué horas está. Está el 8 de septiembre a las 14, o sea que son las 6 de la tarde. Se los dejo hasta las 10 de la noche, entonces. A ver, espérenme un momento. 12,
13, 14, 15, 16, hasta las 17 horas. Profe, pues hasta que termine no será ¿El día? hasta mañana. Hasta que termine el día, listo, dejémoslo al día de hoy, ¿sí? Como les digo, no lo pueden subir mañana, sino porque es el parcial, pues deben hacerlo Vale, es hoy. entonces ya. Los otros ejercicios, como les dije, eso sí les di pues más tiempito. Igual esto, van a ver que esto no se demora nada haciéndolo. Entonces quedaría para las 23 horas, ¿sí? Porque no dan más horas, miren, 12 de la noche creo. ¿Sí? Hasta esta hora lo pueden subir. Igual no se van a demorar nada haciéndolo, van a ver que más demorado es hacer el polígono abierto que este. Entonces, ¿sí? Profe, es que a mí yo todavía me confundo mucho con lo de los ángulos a la hora de sumar y restarlos para que dé el ángulo que usted nos está pidiendo. Bueno, entonces, ¿Sí me puede regalar ¿aquí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, acuérdense, ¿qué ángulos ustedes tienen en las escuadras? A ver, díganme qué ángulos hay. 90, 90, ¿qué más? 45, 60, 60, 30. Y no más. O sea, estos son los ángulos que hay en las escuadras, ¿no? Entonces, mira, ¿qué pasa si ustedes... voy a cerrar. Ay. Si yo, por ejemplo, sumo 60 más 30, ¿cuánto da? 90. 90, o sea que si yo sumo estos dos, voy a poder construir un ángulo de 90. O lo mismo, si sumo 45 más 60, yo puedo hacer un ángulo. O si yo sumo 90 más 30, por ejemplo. Sí, o sea, ustedes pueden jugar con estos números para poder construir los ángulos, ¿no? Miren, por ejemplo, 90, 30. O lo que yo les dije en la clase anterior, miren, que si tenemos un plano cartesiano aquí, sí, a ver si yo tengo aquí mi plano cartesiano, ¿se acuerdan cuántos grados gira este plano? ¿Cuántos grados gira? 360. 360, o sea que todo esto va a ser 360. Entonces miren lo que pasa. Si yo tengo aquí, digamos aquí yo arranco en 0 grados, que es este. Aquí tengo 180, ¿no? Que fue lo que les dije de la recta, miren. Sí, miren que la recta B, esta recta B mide 180, o sea que es esto. Todo arranca de 0. Entonces también pueden hacer esto, miren, si digamos, si yo tengo 360 grados, digamos que es esto, y yo empiezo a restarle cualquiera de estos ángulos de aquí, pues voy a tener también otros, por ejemplo, si yo tengo 360, que es todo esto, y le quitémosle aquí un ángulo de 60, ¿cuánto me quedaría? O sea, digamos que voy a quitar este pedazo, a ver, quitémoslo aquí con una sombrita. Digamos que yo tengo esto y voy a quitarle este pedazo. Le quité 60 grados. ¿Cuánto me quedaría ahí? Si yo le quito estos 60 a 360, ¿cuánto me queda? 300. 300 grados. ¿Cuánto? 330. 330, no. 300. 300, sí. Entonces, mira, es como si yo cogiera estos 360, mira, y todo esto de aquí a aquí, como si fuera un pedazo, una torta que yo le quitara esta porción de 60 grados. Sí, me quedarían aquí 300 grados. ¿Sí? Pero yo en este ejercicio no les estoy poniendo a trabajar con estos grados de 360 completos. Yo solo me pido que hagan la sumatoria con estos ángulos. O resten, por ejemplo, ¿no? Esto aquí sería en el caso de que tengamos que sumar ángulos. Pero si yo les digo, por ejemplo, que digamos que a 90 le quito, a ver cuánto era. A ver, yo hago aquí con la... Si a 60 le quito 45, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto 15. me 15, o sea que yo puedo restar, miren, puedo crear un ángulo de 15 grados restando o puedo crear ángulos sumando. O si yo a 90 le quito 60, ¿cuánto me queda? Si a 90 le quito 60. 30. 30, así, o sea que podemos seguir construyendo los mismos ángulos. No sé si me entendiste, la niña que preguntó. Sí, profe, sí, es que eso sí lo entiendo. Lo que se me complica un poco a mí es como colocar las escuadras,
por ejemplo, había en el trabajo que nos dejó, había un ángulo de 255, si no estoy mal. Bueno, Que- que no sabías cómo trabajar un ángulo. Entonces lo mismo, mira, si tenemos... Aquí usen la calculadora, a ver, alguien... aquí creo que hay calculadora, a ver, yo veo, no sé. Aquí hay un teclado, pero no sé qué es. No, ¿será que esto es calculadora? No. No, esto es un teclado nomás. ¿Alguien tiene por ahí una calculadora a mano? Qué pena que es que yo no tengo aquí en mi... Que nos... Mira, dicen que son 255. Réstenle a 360 255. ¿Cuánto da? A ver, ¿quién me dice? 105, profe. 105. O sea Sí, que, señora. mira lo que va a pasar. Si este es el ángulo de 90, ¿no? Mira, este ángulo de aquí es de 90. O sea que si yo le quito... A ver, hagámoslo acá. 105 grados, mira, si yo cogí aquí mi plano cartesiano. Hice la resta. A 360, que es toda la circunferencia, le quité lo que me estabas diciendo que eran 255. No, perdón. Le quité 255, que es todo esto. Mira, todo esto es 255. Este ángulo que me sobra aquí es de ¿cuánto? ¿Cuánto fue que me dijiste? ¿100 qué? 105. 105 grados, mira. Es simplemente restar con la calculadora. ¿Y cómo se construye el de 105? Con 60 y 45. Ajá, exacto. Entonces aquí tendrían que utilizar dos ángulos si quieren hacerlo así, ¿no? 60 y 45 para construir 105. O simplemente restar a 360, restarle el valor de esos ángulos. Entonces es jugar con todas estas escuadras, ¿no? Es tratar de ubicarlas en la posición, acuérdense en la posición de las escuadras, que son, bueno, pongámoslo aquí. Por ejemplo, si yo tengo esta de 45 y cojo la otra, digamos que yo tengo esto aquí, a ver, ¿quién me dice? Mira, aquí estoy montando dos escuadras. ¿Qué ángulo sería este que formé aquí? A ver, este ángulo de aquí, ¿cuánto sería? ¿Qué ángulo sería este? Puse dos escuadras, ¿no? Lo que tú dices que te dificulta un poquito el manejo de escuadras. ¿Qué ángulo sería? Si este es 45 y este es 90. ¿Cuánto sería? 135. 135. 90 más 45, 135. Entonces mira que con las dos escuadras yo puse mi ángulo. Entonces lo mismo es empezar a girar estas escuadras para que me den un ángulo determinado. O sea que aquí el ángulo en sí, el ángulo que yo debería marcar sería este, ¿no? Sería este de acá, más este de acá, más lo que les dije aquí que tendrían que poner. ¿Cuáles fueron esos dos ángulos que ustedes utilizaron aquí? Este de 45 y el de 90. ¿Sí? Es la repetición de lo que hicimos en la clase anterior. Sí, pues, Bueno, gracias. entonces para es jugar con esto. Y más fácil porque yo no les estoy poniendo ángulos de 315 ni de ningún otro ángulo, sino que son los ángulos más básicos que se manejan con estas escuadras, pues, digamos, ¿sí? Con los valores de las escuadras, con estos. Bueno, listo muchachos, entonces pues yo creo que no es más.